Bien, amigos, ya estamos aquí para continuar con nuestro programa Agenda Política. Y estamos ya en presencia de Úrsula Letona y Gilbert Violeta. Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Muy buenas noches. ¿No es cierto? Cambiamos el chip, ya nos salimos de lo municipal y pasamos entonces al Congreso. Para un interesante debate, cuyos temas son dos, básicamente. Uno es lo que se está haciendo con las personas que han sido acusadas en el tema judicial y las reformas. Y yo quiero empezar por una pregunta general. ¿El fujimorismo está blindando a César Nostroza y va a blindar a Pedro Chávarri? Úrsula Letona. Bueno, en primer lugar quisiera explicarle sobre todo a la gente que nos está viendo que es este Congreso el que ha destituido al señor Nostroza. El señor Nostroza no es más juez supremo. En segundo lugar, es este Congreso, de mayoría fujimorista, que ha inhabilitado por 10 años en el ejercicio de la función pública al señor Nostroza y que le imputa 3 delitos. No existe ninguna relación entre el señor Nostroza, Keiko Fujimori, entre el señor Nostroza y Fuerza Popular. Lamentamos que por una suposición se generen estos titulares, estas acusaciones. El informe del congresista Pacori, que es el informe que sustenta la acusación contra el señor Nostroza y los 4 magistrados del CNM, tiene gravísimas deficiencias. Lo dijo el congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Fue el primero en alzar su voz de protesta e incluso dijo que era un despropósito la acusación. El congresista Javier Velázquez Quesquén, del APRA, la congresista Jenny Vilcatoma. Los 3 tienen una larga experiencia, Jenny en el tema de la Procuraduría, Javier en el tema de acusaciones constitucionales y Juan, que ha sido político desde Alejandro Toledo. Ellos empezaron el debate criticando duramente el contenido y la forma del informe Pacori. Eso ha impedido generar la certeza que necesitamos los otros congresistas para apoyar la tesis de que existe una organización criminal en el CNM liderada por el señor Nostroza. Eso es lo que ha pasado ese día. Si esa situación se corrige y en el Pleno el señor Pacori, y espero que lo puedan ayudar sus colegas, sustenta, genera evidencia, presenta pruebas de que existe una organización criminal en el CNM liderada por el señor Nostroza, va a permitir a los legisladores tomar la decisión que corresponda. Pero en un Estado de Derecho, Enrique, las decisiones no se toman por simpatías o por preferencias o por odios o por rencores. En un Estado de Derecho, incluso las decisiones que pueden ser consideradas políticas tienen que tener un asidero jurídico. Y finalmente, el señor Nostroza ya en una ocasión ha sido repuesto y le hemos pagado más de $500 000 soles. Yo quiero preguntarle a la opinión pública y en general a mis colegas si estamos dispuestos a que generar esta clase de errores, esta clase de atentado contra los principios generales de derecho en un informe, en una votación, acarrea nuevamente una reposición del señor Nostroza. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Gilbert Violeta. Mire, yo creo que el tema hay que analizarlo a profundidad en términos jurídicos, con mucha cabeza fría. Tengo la impresión que en esto sí hay una suerte de mensaje contradictorio de Fuerza Popular. Creo que ahí equivoca el discurso político en el sentido de que, por un lado, se habla de lucha contra la corrupción de manera frontal, pero por otro lado, lo que hay que tener claro es que el tema de la calificación de organización criminal es un tema que también se está estudiando en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Lo que el Parlamento no puede hacer es jalarle la alfombra al Ministerio Público y al Poder Judicial en la calificación del delito y permitir que ellos puedan hacer también su trabajo. Aquí lo que hay que analizar es que si el hecho de que el Parlamento no incluya este tipo legal dentro de su acusación perjudica o no perjudica la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. Yo insisto mucho en esta idea. El Parlamento no es el Poder Judicial, no es juez ni es fiscal. Sin embargo, a veces, y ese es un poco el error en el que estamos incurriendo permanentemente, desde cuando se hacen comisiones investigadoras a cuando se hacen acusaciones constitucionales, los parlamentarios nos queremos comportar como jueces. Y ha pasado en el caso Lavallato, y ha pasado en el caso Kuczynski, y ha pasado en una serie de casos. Creo que hay que ser muy cuidadosos, pero sobre todo hay que determinar, hay que tomar una decisión que no perjudique la investigación del Ministerio Público
y del Poder Judicial. Pero solamente para no confundirnos, ¿usted cree que Fuerza Popular blinda a Inostroza? Yo diría que... Porque usted está diciendo que hay que ser muy cuidadoso, entonces les está dando la razón. Es que en la decisión que se ha tomado, que además es una decisión que se puede revisar en el Pleno, y por lo tanto yo creo que Fuerza Popular debe revisar y debe analizar a profundidad su posición legal, para no decir política, porque políticamente podemos no solo prejuzgar, sino ser muy prejuiciosos en esa posición. Yo creo que tiene que analizar muy bien su posición. El mensaje que le está dando a la ciudadanía es que efectivamente no quiere avanzar más en una acusación en relación al caso Inostroza, y no sabemos en el caso Chávarri, que es aún más Vamos complicado. a hablar de eso después. Bueno, acá hay que tener clarísimo, yo entiendo que Gilbert no estuvo el día de que sesionó la comisión permanente. El fiscal Chávez Cotrina, que es el fiscal coordinador de estas investigaciones, tiene clarísimo que una cosa es la mega investigación que se está llevando a cabo por los Cuellos Blancos del Callao, donde el señor Inostroza podría ser miembro, y otra cosa es la investigación, que sí, que tiene ribetes de ser más una investigación del fuero político por una infracción constitucional y delitos derivados de los CNM audios. Son dos investigaciones distintas, independientes, y las decisiones de estas no perjudican a la otra. En segundo lugar, creo que es bien importante que la gente pueda tener clarísimo que incluso si hablamos de decisiones políticas, tienen que supeditarse a la Constitución. Y la Constitución señala claramente que una infracción constitucional tiene que tener indicios, tiene que haber probabilidades de que se haya cometido esta infracción y los delitos. Y eso es lo que no se ha podido determinar del informe Pacori. No podemos pretender tomar una decisión que pueda significar una afectación a derechos fundamentales, donde estos señores después vengan a decirnos, como tú preferiste tomar una decisión política vulnerando mis derechos, ahora que me repongan pues. Tú te equivocaste, Congreso. Tú, por evitar el discurso político, me imputaste un delito de crimen organizado que no estuvo debidamente concatenado con los hechos. Eso no puede pasar. Eso depende del congresista Pacori, de la contundencia de su informe, de los indicios que él presente y de la estructura que tenga de derecho y de hechos. Eso no ha sucedido. Nuevamente, Enrique, han sido 3 congresistas conocedores del tema: Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, Javier Velázquez Quesquén y Jenny Vilcatoma, los que han evidenciado las falencias. Ahora, lo que sí hay que señalar es que también los fiscales que están investigando habrían dado a conocer por lo menos que encuentran indicios para determinar organización criminal. Indicios en esta etapa. Yo estoy seguro que el Parlamento no va a poder determinar que hay pruebas. O sea, el Parlamento va a tener que tomar decisiones sobre la base de indicios y sobre esa base tiene que calificar el delito. Insisto, el Pleno tiene que ser el momento en el que se pueda hacer un análisis a profundidad y tomar una decisión y eventualmente corregir lo que ha hecho la Comisión Permanente. Ahora, este es el primer paso para blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esperemos que no. A ver, ¿no? Porque Úrsula Letona le ha dicho al diario Correo hoy día que van a asumir el costo político de esa decisión. No, a ver, yo creo que el titular de la portada de Correo no se condice con la entrevista. En primer lugar, lo que yo he señalado, primero, es que yo no he revisado el informe del congresista Cheput y que no me puedo pronunciar sobre el tema porque yo soy miembro de la Comisión Permanente y yo no puedo adelantar un voto sin escuchar el sustento del congresista Cheput. En segundo lugar, lo que he señalado es que será en base a los argumentos que justamente evidencien los indicios o esta etapa probatoria que se nos pide, porque efectivamente no tenemos que tener la veracidad de los hechos. Nosotros no hemos hecho todo lo que ha hecho la Fiscalía, nosotros no hemos interceptado, nosotros no hemos levantado comunicaciones, nosotros no hemos calificado testigos, nosotros tenemos una investigación mucho más pequeña. Y dentro de esa investigación lo que se tiene que acreditar es que el señor Chávarri o hubiera infraccionado la Constitución o hubiera cometido delitos. Eso, nuevamente, es el símil con el informe de Pacori. Va a depender de lo que el congresista Cheput exponga y sustente. Lo que no va a pasar, y lo he señalado claramente, es que nosotros tomemos una decisión pensando solo en lo político. Nosotros tomamos una decisión
estamos en un Estado de Derecho en razón a los fundamentos de los informes de los comisionados para acusar. En este caso, el congresista Cheput. Yo espero que Gilbert, que es su compañero de bancada, pueda asesorarlo, ayudarlo al congresista Cheput, porque han sido muchos los expertos penalistas los que ya han advertido inconsistencias en los informes. Entonces, si vamos a resolver en base a lo que dicen los penalistas, el informe Cheput está muy mal. Si vamos a resolver en base a lo que dicen los odiadores de siempre, el informe está muy bien. Lo que tenemos que hacer nosotros como congresistas y nosotros como abogados es resolver de acuerdo a las pruebas y al derecho. De eso se trata un Estado de Derecho donde incluso lo político está subordinado a la Constitución. Ahora, es un poco difícil para nosotros adelantar una opinión en un debate que vamos a tener en el Parlamento, pero algunas cosas sí se pueden decir, ¿no? Creo que hay un comportamiento político del señor Chávarri en este tiempo. Lo ha evidenciado haciendo algunas denuncias con un estricto afán y objetivo político. A mí me parece que él está desluciendo la figura de un fiscal de la nación. Está desluciendo la figura de un fiscal de la nación. Nosotros recomendamos incluso en su oportunidad que él debía esperar, en cuanto salieron las acusaciones, no juramentar, a esperar de que estos hechos se esclarezcan para que luego, en todo caso, juramente. No lo hizo, más bien la Junta de Fiscales lo ratificó en el cargo y hoy día, la verdad, lo que tenemos es un Ministerio Público que pasa por una crisis profunda, con un conflicto de fiscales y al interior de la propia organización que sabe Dios a dónde nos va a llevar. Y se está terminando de crear un conflicto entre el Ministerio Público, el Parlamento, el Poder Ejecutivo. Es decir, lo último que queremos es que esto se convierta en una metástasis por la irresponsabilidad o la responsabilidad de una persona. Muy bien, ahora, lo que tenemos que pensar es sobre qué se va a tomar la decisión con respecto al fiscal Chávarri. Es decir, cuál es, no sé si llamarle infracción, el delito que cometió. Y si esto, como dicen algunas personas, puede equivaler a lo que hizo el presidente de la República, porque se dice que a Pedro Chávarri se le juzga por mentir. Y hay quienes dicen, por la misma situación, debería también juzgársele al presidente de la República. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que son dos temas totalmente distintos. Una cosa es la actuación del señor presidente de la República, que tiene sus niveles, y otra cosa es la actuación del fiscal de la Nación, y si esta actuación constituye o no una infracción constitucional, que entiendo es el tema de fondo. Yo, como lo hemos señalado con Gilbert, es difícil adelantarnos a la opinión. Yo, por ejemplo, he preferido todavía no leer el informe de Juan hasta después de que se produzca la votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ahí todavía esto puede ser corregido si es que hubiera algún error. Lo que yo creo, y voy a insistir, Enrique, porque creo que es indispensable que en estas situaciones de crisis defendamos la institucionalidad, luchemos porque el fortalecimiento de las instituciones se dé, y eso pasa por respetar la ley. Entonces, yo hacer un llamado muy respetuoso a Juan Cheput, a cada uno de los vocales ponentes de los casos, a resolver los expedientes en base a los hechos y al derecho, porque va a ser la única forma de garantizar que a futuro el Perú no asuma indemnizaciones y no haya gente repuesta que ha podido ser infractora de delitos. Yo quisiera, en cierta manera, se me estaba pasando algo, destacar esta suerte de rectificación de Úrsula en relación a lo que había salido comunicado en prensa escrita, en el sentido de que anunciaban o preanunciaban que estaban dispuestos a asumir un costo político por las decisiones de estos juicios que se están llevando en el Parlamento. Porque la verdad eso daba la impresión de que efectivamente Fuerza Popular ya había tomado una decisión en relación a estos casos, y a mí me parece que ese sí sería un gravísimo error político y un gravísimo error para el Parlamento. Ninguna rectificación ni cambio, la portada no se condice con la entrevista, y la pueden leer todos el día de hoy, está en la web de Correo. Yo contesto que nosotros no estamos dispuestos a asumir los costos políticos de las decisiones que tomemos, en general, las decisiones que hemos venido tomando, y las decisiones se asumen. Por ejemplo, se nos criticó muchísimo al momento de la vacancia, la primera presentación de la vacancia del señor Kuczynski. Y asumimos el costo político, y de eso se trata, de intentar cambiar la forma de hacer política. Es muy fácil votar en función de sentimientos de indignación, de odios, de simpatías. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Y en mi caso, los votos que yo expido para
en mi condición de congresistas para resolver un tema se fundamentan en los hechos y en el derecho. En estos casos especialmente donde se trata de la comisión de ilícitos penales y de infracciones constitucionales. Gilbert Violeta, su posición final con respecto a este tema, porque nos vamos a la pausa para hablar de la reforma. No, yo creo que el caso del señor Chávarri cae de Maduro. Yo insisto, lo que está ocurriendo por su posición de él, su permanencia al frente del Ministerio Público, está creando serios problemas institucionales. Ya no hablo ni siquiera del caso, hablo en términos políticos lo que está ocurriendo en relación al ejercicio del cargo. Creo que se tiene que revisar con profundidad. Nosotros tenemos, en alguna manera, una posición tomada, la ha expresado desde el presidente de la República hasta varios de nuestros colegas, la conclusión del informe Cheput, que es de nuestra bancada, obviamente, aunque es un informe individual, no hecho por la bancada, sino es un encargo de la comisión, de la subcomisión a él en términos personales. Sin embargo, creo que es compartido por la bancada. Muy bien, vamos a hacer una pausa y después vamos a regresar para hablar de dos reformas. La aprobada últimamente, la bicameralidad, y la pendiente, la no reelección de los congresistas. Regresamos. Continuamos en este diálogo con Úrsula Letona y Gilbert Violeta. Y ahora vamos a tocar el tema de las reformas. Se ha aprobado el tema de la bicameralidad en un dictamen, ¿no es cierto? No se ha aprobado la bicameralidad, como muchos dicen, todavía no está aprobada, falta el referéndum. Pero se ha aprobado con 180 congresistas. Y aquí el tema es, el presidente de la República dijo el 28 de julio, bicameralidad con los mismos 130 congresistas. ¿Por qué le han puesto 180? Úrsula Letona. Bueno, entiendo en primer lugar que esta ha sido una propuesta de varios grupos políticos distintos. A Fuerza Popular, nuestra posición inicial fue que se parta de los 130 congresistas, evitando justamente desnaturalizar el proyecto del Ejecutivo, que era una de las quejas que habíamos tenido, que sí podría significar una desnaturalización. Efectivamente, si la promesa es 130 con el mismo bicameralidad, con el mismo número, poner un número mayor podría haberse sentido a sacada de vuelta. Pero en el entendido de que las otras fuerzas políticas, empezando por Peruanos por el Cambio, el Frente Amplio, Acción Popular, el APRA, propusieron el incremento, es que al final hubo una fórmula de consenso en la cual se llegó a este número de 180 congresistas, que es un número que refleja de cierta manera fórmulas de desarrollo que vamos a trabajar, donde se mejora la representatividad en un escenario distinto al que presentó el Poder Ejecutivo. Para una precisión, nosotros no propusimos un número distinto, nosotros habíamos mantenido la propuesta del Ejecutivo, pero nuestra propuesta fue la siguiente. El espíritu, el sentido de la propuesta del Ejecutivo era 130 parlamentarios, ya sean 100 diputados y 30 senadores, bajo la lógica de no querer incrementar el presupuesto del Parlamento. Entonces, lo que nosotros propusimos es, como vimos que todos los expertos y todos los grupos parlamentarios estaban proponiendo que por un tema de representación no se podía subrepresentar a la ciudadanía en el Parlamento, lo que nosotros propusimos es una fórmula de un candado presupuestal. Aceptamos que se puede incrementar el número de diputados y de senadores, pero bajo la condición de que eso no le va a costar un sol más al erario nacional. Muy bien, pero eso pone sobre la mesa un tema. Porque el presidente de la República prometió 130 y nada más. Es decir, su propuesta fue improvisada, el presidente no tuvo una propuesta técnica importante que pudiera ver justamente el tema de la representación y el tema del presupuesto. El presidente hizo demagogia política haciendo una promesa que era inviable. Ahora, el presidente la ha aceptado. Si me permite responder, porque como tiene que ver con el tema del Ejecutivo, yo diría que no es que fue una propuesta antitécnica. Mira, durante los últimos 15 años... Perdón, usted mismo ha dicho que todos los especialistas han dicho que 130... Pero te explico por qué. Porque durante los últimos 15 años han existido infinidad de proyectos para incorporar la bicameralidad en el sistema parlamentario. Hoy existen 11 proyectos de reforma constitucional de todos los grupos políticos. Pero lo que el presidente finalmente hizo es tomar una decisión política, así como en el año 92 se decidió bajar de 240 parlamentarios a 120 porque fue una decisión política, esa reducción de la representación parlamentaria. El presidente tomó la decisión política de decirle a la ciudadanía: vamos a introducir el sistema bicameral
pero manteniendo el número actual de parlamentarios. Y eso es parte de la democracia. El presidente lo que hay que valorar es el liderazgo en la propuesta. La dinámica política con todos los grupos parlamentarios y la búsqueda de consensos nos ha llevado a aceptar esta situación de incrementarlo, pero estableciendo el candado presupuestal. Muy bien, pero resulta que durante todo este tiempo, todos estos años, no se animaban a hacer justamente la bicameralidad porque habían algunos que se oponían, pero otros le tenían miedo a decirle a la población, oye, no vamos a poder seguir siendo 130, 180, 240, 260. Y ahora resulta que el presidente hace una promesa y después la viola. Ese es el tema. Sí, yo creo que como las otras propuestas en general, las propuestas han sido deficientes, no tenían un buen asidero técnico y lo hemos visto en las presentaciones, sobre todo del Premier y del señor, del ministro de Justicia, del señor Ceballos, porque en cada una de las presentaciones iban migrando de sustento. Entonces, sí hemos visto que efectivamente al parecer ha sido fruto, este número y esta fórmula de representación que proponían ha sido fruto de la improvisación y del apuro por presentar un texto que finalmente hemos podido corregir. Nos hubiera gustado muchísimo poder de repente ahondar más en este debate, pero entendemos que estamos tratando de correr con los tiempos. Falta todavía la segunda parte. Tenemos sesión mañana, así que esperamos terminar los otros artículos que corresponden al tema de bicameralidad para finalmente coger el tema de no reelección. Enrique, yo lo que quiero destacar es una cosa. Yo creo que no hay que desdeñar el esfuerzo de ninguna de las partes, ni del Ejecutivo en relación al liderazgo que ha mostrado al impulsar estas reformas, que algunos han tratado de decir, no, porque la bicameralidad no era tan importante, o el financiamiento de partidos políticos, o el tema del CNM. Yo diría, la verdadera reforma política en el Perú comienza el 10 de diciembre, después que la ciudadanía se pronuncia sobre estos proyectos de reforma constitucional. Y además lo que vamos a ver es lo siguiente: estos proyectos de reforma constitucional nos abren los capítulos a los principales aspectos que tienen que ser reformados en el Perú. CNM sobre justicia, sí, bicameralidad sobre parlamento y financiamiento de partidos políticos sobre el sistema de partidos. Pero aquí lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es el tema que viene a partir del pronunciamiento de la población en las encuestas hasta ahora. Es decir, la bicameralidad había sido rechazada por la población durante muchísimo tiempo en las encuestas. Y se abre la posibilidad a partir del 28 de julio, porque el presidente dice, ni un congresista más. Entonces la población lo que dice es, muy bien, si tú me garantizas que no va a haber ni un congresista más, entonces suben los niveles de aprobación de la bicameralidad. Pregunto ahora, yo solamente pregunto, ¿qué pasa si ahora la población dice no? Tú me dijiste 130 y ahora me pasas de contrabando 180, te la niego. ¿Y qué pasa si el 9 de diciembre dice no a la bicameralidad por ese Si la población dice no a cualquiera de los 4 proyectos, va a ser no y lo sabremos respetar. Pero la frase completa es, ni un congresista más para no gastar ni un sol más. Y lo que hemos hecho, hemos garantizado que no se incremente un sol más al presupuesto. Y eso nos va a obligar a una cosa que es fundamental, que también ha estado entrampado en las últimas décadas en el Parlamento: la reforma del propio Parlamento. Este cambio sobre la bicameralidad nos va a permitir que tengamos que cambiar el sistema de comisiones, que tengamos que cambiar el servicio parlamentario, que tengamos que cambiar el sistema de logístico, de asesoría técnica del Parlamento. Nos va a llevar a una reforma esperada que no se ha estado haciendo y que yo creo que es de la máxima importancia para el Congreso. Muy bien, ese candado presupuestal ¿garantiza realmente que a lo largo de los años no se va a gastar más? ¿Garantiza que no van a haber incrementos por inflación, por lo que sea del presupuesto? O sea, no. Para la gente puede sentir que ese candado es una garantía de que no se va a gastar ni un sol más. No, tanto es así que el candado... Perdón, ¿no es un candado? Es un candado para la implementación de la bicameralidad. Tanto es así que el candado señala expresamente que es a efectos de la implementación del sistema bicameral. Si los parlamentarios que son elegidos bajo este sistema bicameral en el año 2022 plantean una reforma, lo van a poder hacer, van a volver a la autonomía presupuestal, porque el Congreso tiene autonomía presupuestal y va a poder modificar su presupuesto. Eso es un tema porque lo que no se entiende es, se supone que ustedes tienen un presupuesto. Con ese presupuesto se pagan sueldos, los sueldos de todos los que sostienen, traslados, gastos de representación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que van a poder, con el mismo presupuesto
que con que mantiene un Congreso de 130, ahora mantener un Congreso de 180. Entonces la gente va a decir, oye, o sea, que podías gastar menos y esa plata la estabas dispendiando, porque si con lo que ganan 130 van a ganar 180, entonces algo está pasando, algo raro está pasando. Bueno, pero eso es parte de la reorganización que hay que hacer y te pongo el siguiente ejemplo. ¿Van a despedir personal? Es que hay mucho contrato de servicios no personales, mucho CAS, mucho servicio complementario, que no es el servicio que requieren los parlamentarios. El costo de los parlamentarios, de los 130 parlamentarios y sus respectivos despachos, solo constituyen el 15% del presupuesto de todo el Congreso. Es decir, tienes un 85% que vas a poder manejar a efectos de poder adaptar eso al sistema van a bicameral. reducir personal en el Congreso. O reorganizar el personal y en algunos casos reducir si es que es necesario. Eso dependerá de cómo viene el nuevo proyecto. No hay forma de incrementar 50 congresistas más que van a llegar con sueldos, con gastos de representación, con personal, con oficina, con movilidad, con gastos de viaje, con todo eso, con la misma plata con la que están haciendo 130. No, hasta ahora no me salen los números. Nosotros lo hemos dicho y lo dijimos en la comisión. O sea, hay que sincerar el tema. O sea, acá la disposición y ese es un acuerdo político al que hemos llegado, es que para la implementación de la bicameralidad el Congreso no va a gastar más del 0.46. Pero es solo para la implementación de la bicameralidad. De hecho, eso tiene que motivar el esfuerzo del que habla Gilbert, de que podamos reorganizar el Congreso. Pero eso, sin duda, va a ser un trabajo que va a necesitar también recursos. Por ejemplo, hoy el Congreso no tiene gasto de inversión. 0 en gasto de inversión. No tenemos una oficina de estudios económicos. No tenemos ni siquiera una oficina que pueda ver el impacto normativo, el análisis de impacto regulatorio. Entonces, yo sí creo que hay una ocasión para hacer una reingeniería y creo que este candado ha sido un mensaje político, pero a futuro, en caso de implementarse la bicameralidad, de hecho, los parlamentarios, los senadores y diputados van a poder revisar. Muy bien. Ahora, rápidamente, el tema de la no reelección de congresistas. Congresista Gilbert Violeta. Esto pasa de todas maneras, o sea, la pregunta va a ser, ¿quiere usted que, o algo parecido, que los congresistas se reelijan o no? ¿Así va a ser de claro? Eso tendría que ser así, ¿no? ¿El proyecto, el dictamen va a salir así de simple? Bueno, el dictamen se va a poner a discusión, espero, mañana. Es en realidad una línea y media de un artículo, es agregar sencillamente que el cargo de congresista es no reelegible, punto, ¿no es cierto? O sea, eso es todo lo que se tendría que hacer. La discusión es una cuestión un poco más técnica, si la pones en el artículo 90, que habla de senadores en un caso, o en el otro caso de diputados, o en el caso de parlamentario en el sistema unicameral, o la pones en el 95, que engloba todo, de tal suerte que no entras en la discusión de quién te estás refiriendo, sino de todo el Parlamento en general, que es mucho más sencillo. ¿Así de simple? Claro. Yo creo que hay, por un tema de coherencia y de sistematización, el tema de la no reelección tiene que estar referido a cada una de las condiciones, senador y diputado. ¿Por qué? Porque incluso en la propuesta del Ejecutivo, para ser senador, uno tiene que haber sido diputado. Entonces, como que no conversa mucho no ponerla en cada uno, ¿no? O sea, tendría que haber una división que nos permita garantizar que en cada caso esta disposición de no reelección está pensada para senadores y para diputados. Y el segundo tema que hay que mirar bien es cómo hacemos para que finalmente, si es que la bicameralidad no pasa, esta fórmula se mantenga. Porque lo que yo veo es que nosotros estamos regulando una posibilidad. Oye, ¿qué pasa si en el sistema bicameral vamos a ir con esta fórmula de no reelección? ¿Cuáles van a ser las condiciones que se establezcan? Y en la norma de desarrollo podremos decir, oye, sí, para ser senador tienes que haber sido diputado o congresista. O sea, tiene que haber, yo creo que el tema tiene que quedar clarísimo, ¿no? Sí, pero no confundamos. Yo les propongo una pausa porque además quiero hacerles una pregunta adicional. ¿Por qué no se aprovecha para plantear también que los congresistas pueden renunciar a su cargo? Volvemos rápidamente.
le cortamos la palabra al congresista Violeta justo cuando quería añadir algo? Claro, lo que pasa es que Úrsula decía hay que discutir la figura de la no reelección respecto a los diputados o respecto a los senadores por la manera como vino el texto del Ejecutivo. Pero lo cierto es que el artículo 90 ya lo votamos en el Parlamento y ya lo cambiamos y ya se establecieron los requisitos. Por lo tanto, ese artículo podría quedar perfectamente como está y más bien llegar al artículo 95 y poner ahí claramente que el cargo de parlamentario es no reelegible, de tal suerte que eso se resuelve rápidamente. Es, yo diría, más bien un tema solo de decisión política. A veces estas resistencias de buscarle interpretaciones y más bien confunden y nos distraen y al final dilatan las decisiones que tiene que tomar el Parlamento. Ahora, ¿se puede plantear la renunciabilidad al cargo de congresista con esta letona? Lo discutimos a raíz de un proyecto que planteó Gilbert, que no gozó de mucha aceptación en general. Hay muchos candidatos que podrían querer renunciar. Sí, lo que pasa es que también podría ser sujeto a mucha presión, ¿no? En el caso de presión política o en el caso de darle una alta rotabilidad al cargo, y esa no es la idea. La idea es que quien viene aprenda, se quede, trabaje y cumpla su periodo, porque para eso lo eligieron. Entonces, sí, en su momento hubo una discusión, me acuerdo que fue en mi periodo como presidente de la Comisión de Constitución, una discusión bastante amplia y el proyecto terminó archivándose, pero podría ser motivo de análisis, como por ahí también alguien planteó que los congresistas no sean ministros, porque hemos visto pues que agarran el fajín y se olvidan. El presidente Vizcarra se queda sin cantera. Bueno, es que la verdad es que no debemos pensar en determinado régimen, en el régimen del presidente Vizcarra o el régimen de ex, sino en lo que es sostenible. Quien ha sido elegido para ser congresista, salvo la docencia, debiera dedicarse a ser congresista. ¿Usted está de acuerdo? Mira, yo primero, sobre el tema de la renunciabilidad, no seríamos el único país que tendríamos esa figura. Nosotros lo estudiamos en legislación comparada precisamente a raíz de ese proyecto de ley. Lo otro, hay muchas figuras que estudiar, por ejemplo, el de la renovación del Parlamento por mitades, ¿no? Otra cosa, ¿por qué elegiríamos a los diputados junto con el presidente? ¿Por qué no elegimos a los diputados de repente junto con las elecciones regionales? Es decir, hay varias cosas que se pueden analizar, pero que ahorita lo que necesitamos es salir de esta reforma, de estos 4 tópicos que se han planteado para la reforma constitucional, y tenemos varias otras leyes que tenemos que analizar. La ley de partidos políticos, la ley electoral regional, la ley electoral municipal, todo vinculado al tema ya del desarrollo del CNM. Todo lo que se ha paralizado durante estos 4 meses para ahora esta reforma. Ahora, gracias a este impulso del Ejecutivo, estamos trabajando con una intensidad muy importante que hay que saber reconocer. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede con Inostroza, con Chávarri, con este tema de los 180 congresistas y con, además, esta discusión que no va a ser fácil? Por más que usted diga que es una línea y media, yo creo que este tema de la renunciabilidad del cargo, o digo, de la no reelección no va a ser fácil. Y Enrique, pero una cosa, cuando hay voluntad política, y lo hemos visto en estos últimos días, las cosas prosperan. Sí, ahora dan ustedes conferencias de prensa conjuntas y ahora se abrazan. Pero, muchísimas gracias. Pero esa es la idea de hacer Vamos a ver hasta que suceda lo de Pedro Chávarri. Muchísimas gracias, congresista yo creo que nos vamos a poner de acuerdo y ratificar que acá no se trata de blindar a nadie, sino de hacer las cosas correctamente. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Enrique. Congresista Violeta. Vamos a una pausa y regresamos para hablar con Jorge Muñoz, que recién llega de su gira. Debió estar acá al terminar el debate, pero lo recibimos aquí también para conversar con él. Volvemos.